de nuevo en nuestro programa semanal de la Inmigración y tú, donde les acompaña su abogada Morela Aguado. Mi compañero Carlos Pereira no está presente esta semana, pero seguimos hablando acerca de los temas de la carga pública. Y recuerden que nuestro programa es completamente en vivo, tenemos los números en pantalla para que hagan sus preguntas sobre inmigración y tenemos una llamada de la señora Lourdes, así que vamos a atenderla. Señora Lourdes, en lo que va entrando la llamada, les voy a continuar con el tema explicando de que, recuerden lo que les dije, el tema de la carga pública es un tema muy importante que nos va a afectar lo que son las residencias en base a peticiones familiares y de trabajo, y que no solo afecta a las personas que piden residencia dentro de los Estados Unidos, sino también fuera. Por lo tanto, es muy importante que estemos informados, que sepamos cuáles son los requisitos, qué manera yo puedo hacer para que la carga pública no me afecte a mí, para que un oficial no vaya a decir que yo puedo llegar a ser carga pública. ¿Puedo yo utilizar recursos de otra persona, el apoyo de otra persona que sea familiar o que sea residente americano para poder sobrellevar esto de la carga pública? ¿Qué estados van a ser afectados? ¿A cuáles sí, a cuáles no? Hasta el momento van a ser todos los estados excepto el estado de Illinois, porque un juez federal ayer dijo que a ellos, mientras esté el proceso de la aplicación de la apelación, no va a entrar, pero los demás estados hasta el día de hoy sí. Tenemos una llamada de la señora Julia. Vamos a atender nuestra llamada. Señora Julia, ¿en qué le podemos servir? Adelante. Buenos días, abogada. Buenos días. Mi pregunta es, mi situación es la siguiente. Tengo un hijo en Estados Unidos. Él ya adquirió la residencia hace 2 años y medio. En este julio cumple los 3 años. Mi pregunta es, él nos comentaba que va a adquirir la ciudadanía, que va a aplicar para la ciudadanía. Sí. Una vez siendo ciudadano ya nos pide a nosotros sus papás. Sí. Pero la situación, licenciada, es de que mi esposo y yo tuvimos unos problemas, nos divorciamos y duramos 13 años separados. Y ya ahorita ya tenemos 5 o 6 años que nos reconciliamos nuevamente. ¿Cuál es ahí? Mi pregunta es para que nuestro hijo nos pueda solicitar, ¿lo puede hacer así estando divorciados? Ok, muy buena pregunta, señora Julia, muy interesante. En resumen, para las personas que están sintonizándonos hasta ahora, la señora Julia me pregunta que ella tiene un hijo que está a punto de hacerse ciudadano y que si lo puede pedir a ella y a su esposo, aunque estén divorciados. Le voy a decir algo, señora Julia, muy importante el primer punto. Es correcto lo que usted dice. Su hijo como residente no puede pedir a los papás. Ustedes tienen que esperar que su hijo sea ciudadano. Ese es el primer punto a aclarar, porque hay algunas personas que piensan que los residentes pueden pedir a los padres, y no, los residentes no pueden pedir a sus papás, solamente los ciudadanos americanos. Es decir, ustedes van a tener que esperar que su hijo se haga ciudadano. ¿Por qué el hijo de la señora Julia se puede hacer ciudadano 3 meses antes de cumplir los 3 años y no 3 meses antes de cumplir los 5 años? Porque cuando las personas obtienen la residencia a través de matrimonio con ciudadanos americanos, esas personas pueden hacerse residentes 3 meses antes de cumplir 3 años, a diferencia del resto de las personas que lo más temprano que pueden hacerse residentes es 3 meses antes de cumplir los 5. En el caso suyo, señora Julia, si su hijo cumple en julio los 3 años, su hijo puede aplicar a la ciudadanía, no tiene que esperar hasta julio, su hijo puede aplicar a la ciudadanía 90 días antes de julio, es decir, a junio, a mayo, en abril. En abril su hijo ya puede aplicar a la ciudadanía y le aconsejo que lo haga para que le salga la ciudadanía lo más rápido posible y que el mismo día que su hijo es ciudadano, si es posible, ya los pida a ustedes. Con respecto al tema de que si su esposo y usted están divorciados, que si eso va a afectar lo que es la situación de la petición de su hijo, le quiero explicar algo. Él tiene que pedir a los padres de manera separada. Él tiene que pedir a la mamá y él tiene que pedir al papá. Lo puede hacer al mismo tiempo, se pueden mandar ambos paquetes en el mismo sobre, pero es exigido por la ley que un hijo ciudadano americano, cuando vaya a pedirle a sus padres, así lo haga al mismo tiempo. Las peticiones son individuales. Por lo tanto, estén casados, estén divorciados, como sea que ustedes están, eso no va a afectar el derecho que tiene el hijo de pedir a los padres. Aunque ustedes estuvieran divorciados y él estuviera viviendo en Argentina y usted esté en México, su hijo tiene derecho a pedir a su papá que está en Argentina y a usted que está en México al mismo tiempo, porque son los padres de él. El derecho no está en el hecho de que si ustedes están casados o no. El derecho está en su hijo americano y en el hecho de que él
tiene un papá y tiene una mamá, y como ciudadano americano puede pedir a ambos. Los puede pedir al mismo tiempo, los puede pedir en tiempos separados, puede pedir solo a uno y al otro no. Así que no hay ningún problema que ustedes estén separados, su hijo los puede pedir sin ningún problema, y espero, señora Julia, que le hayamos aclarado sus dudas. Claro que sí. Perfecto, y muchísima suerte en su proceso. Recuerde lo que les estoy explicando de la carga pública, porque el tema de la carga pública es algo que la va a afectar a usted, señora Julia, si esto se implementa, que hasta el momento de hoy sí se va a implementar a partir del 24 de febrero. Usted tiene que estar muy informada para que cuando su hijo los pida a usted o pida al papá o a ambos al mismo tiempo, ninguno de ustedes dos caigan en esa casilla de carga pública. Y por lo tanto es muy importante que su hijo tenga los recursos económicos, un trabajo solvente que demuestre que ustedes no van a venir a pedir ayuda al gobierno, que también ustedes tengan lo que yo les dije, tratar de asegurar de que ustedes o tienen seguro ya antes de venir, o están por lo menos inscritos, o ya están haciendo el trámite para obtener un seguro antes de venir. Es muy importante que ustedes hagan el proceso con un abogado especialista en el área de inmigración que esté actualizado sobre las leyes más recientes para que ustedes no vayan a tener ningún inconveniente, puesto que las embajadas americanas, especialmente en el país de México, Ciudad Juárez, etcétera, son embajadas muy exigentes que aplican los requisitos de manera literal, y es muy importante que estén bien preparados para que no vayan a tener ningún inconveniente. Le deseamos muchísima suerte, y cualquier otra duda que usted tenga, recuerda que nuestro programa es en vivo y nos puede llamar cuando usted desea a los números que aparecen en pantalla. Vamos a volver al tema de lo que es la carga pública y de qué manera yo puedo superar lo que es la carga pública. Recuerden que ustedes aplican a una residencia, pero que el trámite de residencia, dependiendo del estado y de la ciudad en donde estemos, no necesariamente es un trámite que en 3 meses nosotros ya vamos a obtener un resultado. Es más, la mayoría de los lugares una residencia puede tardar desde 6 meses, siendo rápida, a lo más común que es 1 año, año y medio. Entonces tenemos todo ese tiempo también para nosotros. Ya cuando nosotros nos piden, las personas que nos piden y están dentro de los Estados Unidos, esas personas obtienen un permiso de trabajo. Al obtener un permiso de trabajo, nosotros vamos a empezar a ganar dinero. Así que cuando vayamos a la entrevista, si nosotros tenemos un buen trabajo, si nosotros estamos con un buen ingreso, aunque al comienzo no lo hayamos tenido, es algo que definitivamente nos va a ayudar para poder sobrepasar lo que es la carga pública y no tener que estar preocupado de que si el oficial va a pensar que soy carga pública o no, porque yo misma estoy demostrando que al primer instante que yo me dieron mi permiso de trabajo, yo he logrado obtener un empleo que tiene una estabilidad, donde yo gano lo suficiente para mantenerme y que no tengo por qué estar pidiendo ayuda al gobierno, independientemente que quien me está pidiendo a mí también tenga el ingreso necesario para poder demostrar que yo no voy a hacer carga pública. Recordemos también que está lo que se llama como copatrocinadores o los joint sponsors, y eso es muy importante que nosotros tengamos alguien, si va a ser un copatrocinador, que no sea alguien que está justo en el límite de lo que establecen las tablitas de ingreso cada año, sino que nosotros tengamos a personas que sean personas que ganen, que tengan una solvencia económica. Es muy importante también y debe servir de motivación para que las personas que están haciendo residencia también puedan, por ejemplo, empezar a estudiar inglés, porque una de las preguntas que hay es, ¿la persona habla o no habla el idioma inglés? Entonces es muy importante que nosotros sepamos los requisitos, qué manera los vamos a sobrellevar, y les vamos a ir a continuar explicando a lo largo del programa, pero tenemos llamada. Así que adelante, tenemos la llamada del señor Rubén. ¿En qué le podemos servir? Sí, buenos días. Buenos días, dígame. Quería hacerle una pregunta. Un hijo mío tiene papeles metidos allí con el abogado, o no sé dónde, la migración pues ya metió papeles, pero no sabe si puede estar allá o puede estar aquí está ahorita, no sé. Él vino para acá. Pero no le entiendo, señor. Vamos a tratar de entender un poquito más la situación, porque la pregunta es como que está bastante amplia. Ok, su hijo está con un abogado de inmigración aquí en los Estados Unidos y le están haciendo el trámite de residencia, ¿correcto? Sí, antes de venir se metió el trámite allá. Ok, ¿en base a qué su hijo se está haciendo residencia o por qué? ¿Por qué le van a dar la residencia? ¿Quién lo está pidiendo? Los hijos de él. Ok, ¿y por qué se fue a México? No sé qué le han dicho allá, o no pediría él, no les habrá avisado que iba a venir, no sé.
La verdad, señor, lamentablemente no puedo darle información con solo esa información que usted me está dando, porque para yo poder decir si le van a dar la residencia o no, tengo que saber si le pidieron, ok, los hijos lo están pidiendo, pero es que él está pidiendo un perdón que se conoce como I-601A, que le exige que tiene que ir a Ciudad Juárez a recibir la residencia, lo cual es un trámite completamente normal para las personas que entraron ilegal y tienen familiares residentes o americanos que sean padres o esposos ciudadanos, o es algo que él simplemente le dijeron, te vamos a pedir la residencia en base a tu hijo, pero él decidió irse a México y esperar el proceso allá. No sé los detalles. Tendríamos que pedirle a su hijo que nos llame, que él nos puede llamar porque el programa es completamente en vivo, para que nos diga exactamente en base a qué lo están pidiendo, por qué él está en México y así yo poder ayudarlos con mayor información, ¿oyó? Sí. Sí, entonces le digo que regrese la llamada para atrás. Claro que sí, él puede llamarnos y hacernos la pregunta y estoy segura que él me podrá explicar por qué él está en México. Pero si yo no sé por qué él está en México, es muy difícil para mí decirle si le van a dar la residencia o no, porque ni siquiera lo único que usted me ha dicho es que lo pidió su hijo, pero no sé cuándo lo pidió, si cuántos años estuvo ilegal aquí, si no estuvo, si pidieron un perdón. Hay muchísimos detalles para yo poder contestar un sí o un no. Sí. Ok, esperamos la llamada, Bueno. señor Rubén. Bueno, gracias, sí. Gracias. Claro que sí. Entonces, como escuchábamos acerca de las maneras que podemos superar esto de lo que es la carga pública, es muy importante que ustedes entiendan que sí, hay una regulación, es una regulación fuerte, han habido muchas protestas en contra de esta regulación y posiblemente muchos otros estados, no solo el estado de Illinois, antes del 24 de febrero detengan esta situación de lo que es la carga pública y esto sea un pleito que continúe, ¿verdad? Acerca de si lo vamos a implementar o no lo vamos a implementar. También es muy importante que también entendamos que si lo vamos a implementar perfectamente, de qué manera nosotros, si esta ley, si a mí me toca ir a una entrevista de residencia y esta ley es algo que a mí me afecta, ¿de qué manera yo voy a poder sobrepasar esto de la carga pública? ¿Cómo hago yo para que no me afecte? ¿Cómo hace la persona que me está pidiendo para que no le afecte? ¿Qué podemos hacer para poder demostrar a los Estados Unidos que no voy a hacer carga pública? Y entre esos, volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente de la llamada, que es muy importante que ustedes, si pueden, incluso aprendan a hablar inglés si no lo hacen. Que si ustedes están, digamos, en México, por ejemplo, y ustedes saben, como en el caso de la señora Julia que llamó, que su hijo ya prontito los va a pedir en abril, que ustedes sepan, bueno, mi hijo me va a pedir, voy a empezar aunque yo esté en México, voy a empezar con clases de inglés para ver si, para ir un poquito, y cuando me pregunten, ¿hablo inglés? Yo poder decir, sí, me defiendo. Eso es un indicativo que no voy a hacer carga pública porque va a ser más fácil para mí obtener un trabajo. O si mi hijo que me está pidiendo tiene un buen ingreso económico, también uno puede decir, yo no pienso ir a trabajar a los Estados Unidos porque ya mi hijo es quien, por ejemplo, me va a mantener. Aquí tengo mi seguro que demuestra que mi hijo me tiene inscrito en un seguro y eso va a ayudar a que ustedes le demuestren a los Estados Unidos que ustedes no van a venir a hacer carga pública. Recuerden lo que les dije. Carga pública significa que los Estados Unidos tienen que tener la seguridad de que cuando ustedes vengan aquí o ustedes que están aquí y que se están haciendo residentes, que que los Estados Unidos digan, no, esta persona no le va a pedir ayuda porque no necesita la ayuda del gobierno. Entonces, eso es muy importante. Tenemos una llamada de la señora Patricia y vamos a continuar con nuestro tema después de la llamada. Señora Patricia, adelante, ¿en qué le podemos ayudar? Muy buenos días, abogada. Dios ¿Cómo le está? bendiga. Mi pregunta es, fíjese que nosotros aprobamos ya la residencia, Perfecto. pero nosotros no hemos ido a la cita con migración. Entonces, ¿nos afecta a nosotros esta nueva legislación o no? Usted, hay algo que tenemos una información incorrecta, señora Patricia. Yo le voy a ayudar a aclararla. Si usted no ha ido a la cita con inmigración, usted no tiene la residencia aún. Usted está en trámite. Ajá. Usted lo que tiene es una aprobación de que alguien ya la pidió. ¿Quién la está pidiendo a usted? Sí. Ajá. ¿Quién la está pidiendo, señora Patricia? Mi papá. Perfecto. Ya le aprobaron la petición. ¿Usted ya empezó a hacer los trámites de residencia con el Centro Nacional de Visa? Sí, ya. Perfecto. Fíjese que aprobaron mis hijos, mi esposo y yo.
Perfecto. Aprobar la petición no es la residencia. Aprobar la petición solamente es la primera parte, pero luego viene la segunda parte, que es la más importante, que es el proceso de residencia que se hace con el Centro Nacional de Visa, donde se recogen todos los trámites aquí en el Centro Nacional de Visa y los documentos, incluyendo lo de la carga pública, que son los affidavits, y luego se envían a la Embajada Americana. En este caso, la respuesta va a ser que sí le va a afectar si usted tiene su entrevista el 24 de febrero en adelante, porque como ustedes todavía no han ido a una cita, ustedes no tienen la residencia, y le quiero aclarar porque es muy importante que usted sepa dónde usted está parada. Usted tiene una petición que su papá hizo para usted, y como su papá la pidió a usted y usted está casada y tiene hijos menores de edad y solteros, sus hijos también están incluidos en la petición. Pero el hecho de que le hayan aprobado la petición es simplemente de que se estableció que su papá es americano y que usted es la hija de su papá. Eso es todo, eso no es una residencia. Ahora, esa petición que su papá hizo para usted es la que le va a dar el derecho de obtener a usted, a su esposo y a los hijos que usted tenga en ese momento menor de edad. Es decir, si usted tiene otro hijo que antes no estaba, también va a ser incluido en esta nueva petición. Eso es muy importante que usted lo entienda. Y la respuesta es sí. Sí le va a afectar si esta carga pública, esta regulación se está implementando en el momento que usted va a ir a su residencia, sí se va a implementar. Ahora, en el caso suyo podría ser que no, en el aspecto de que a usted ya la pidieron, pero es muy importante esto. A usted la pidieron, más no le pidieron la residencia, y esto es para las personas que van a pedir una residencia. Realmente usted se consideraría que si usted hace los trámites luego del 24, que sí le afectaría. Entonces es muy importante que usted sepa. ¿Ustedes tienen un abogado para este proceso? Sí. Ok, eso es muy importante que cualquier duda que ustedes tengan, ustedes hablen con su abogado, porque si usted tiene su abogado, a mí me parece muy importante que su abogado le explique que lo que usted tiene en este momento es solamente una petición. Es muy importante que tengamos comunicación con los abogados y que nosotros los abogados seamos sinceros y expliquemos claro a los clientes qué es lo que estás haciendo. El cliente tiene que entender que cuando estén fuera de los Estados Unidos y es alguien que te está pidiendo, como en este caso tu papá, el proceso es largo y depende del país que tarda, y aparte de eso es muy importante que ustedes entiendan que ese primer paso, que es solamente la petición, no es una residencia. Eso es fundamental. ¿Eso es lo que me va a permitir obtener una residencia? Claro que sí, pero no es una residencia. La residencia usted la va a tener el día que usted vaya a la Embajada Americana, usted demuestra que cumple con los requisitos y los Estados Unidos le selle ese pasaporte en la Embajada Americana de residente y le diga, usted ya puede viajar a los Estados Unidos, y una vez que usted entre, usted le dicen bienvenida y usted le mandan su tarjetita de residencia. Ahí es cuando usted es residente desde que le aprueban en la embajada, no antes. ¿Estamos claros? Sí, sí lo entendí. Perfecto. Abogada. Muchísimas gracias. Claro que sí, para servirle, señora Patricia. Entonces es muy importante, como vemos que nosotros, en el caso de la señora Patricia que nos llamó anteriormente, ella tiene un abogado. Es muy importante que nosotros también los abogados le expliquemos a los clientes qué es el proceso que están haciendo y qué se hace en esta parte, qué se hace en la segunda, qué significa que me pidan. Porque en el caso de ella, ella estaba creyendo que como ya le aprobaron la petición, ya tenía la residencia. Y eso no es así. Que te aprueben la petición es solamente que demostraste que la relación familiar existe y es verdadera. Pero eso no es la residencia. La residencia empieza luego de que se aprueba la petición. Entonces tenemos este tipo de situaciones son muy importantes, porque también, como ella dice, me va a afectar a mí. En la respuesta es sí, porque si ella entró después, si ella hace su trámite de residencia luego del 24 de febrero en adelante y estas regulaciones siguen vigentes, la respuesta va a ser que sí, sí la va a afectar. Es muy importante que sepamos a quiénes afecta, a quiénes no afecta. Volvemos a aclarar, las personas que están haciendo residencia en base a peticiones familiares y de trabajo son las personas afectadas, y solamente aquellas que manden sus peticiones de residencia luego del 24 de febrero en adelante. Es decir, si es recibida por inmigración antes del 24, es decir, el 23 de febrero, a mí no me va a afectar. Si yo ya presenté mis documentos de residencia, a mí no me va a afectar. Es muy importante que ustedes entiendan eso, que no va a ser retroactiva. Es decir, no se va a retroceder a afectar a las personas anteriores, solamente afecta a las personas a partir del 24 de febrero, excepto en el estado de Illinois. Entonces, ahora vamos a pasar de la carga pública, vamos a pasar a lo que es
explicar un poquito lo que son los trámites del seguro médico y de cómo esto va vinculado a la carga pública. Es muy importante que nosotros sepamos de que una de las mayores preocupaciones de los Estados Unidos también es cuando las personas están dentro de los Estados Unidos esperando su residencia o están fuera y van a tener una enfermedad y no tienen seguro médico, que si van a poder pagar esa enfermedad, que si van a poder atenderse. Entonces es muy importante que ustedes traten de averiguar antes de que ustedes incluso empiecen el trámite, cuáles son los seguros que yo puedo aplicar. Hay seguros que la persona necesita definitivamente para seguro médico tener un Social Security, y el Social Security es particularmente en el caso de las personas que están esperando la residencia fuera de los Estados Unidos, no existe hasta el momento que entran a los Estados Unidos. Entonces, para las personas que están fuera, ¿cómo pueden ellos obtener un seguro médico? Pueden obtener prueba, y la deben de llevar a la entrevista, de que no tengo seguro médico, pero aquí tengo ya la hoja de inscripción. Aquí está donde mi hijo fue a inscribirme, aquí está, este es el seguro médico, aquí está toda la aplicación, ya está llena y solo estoy esperando que me llegue mi social para que cuando yo llegue a los Estados Unidos, ya este es el seguro que yo tengo garantizado. Y eso es algo muy, muy importante que nosotros podemos hacer, que va a hacer que los Estados Unidos diga, ve, esta persona no va a ser carga pública desde el punto de vista médico. Estando dentro de los Estados Unidos, necesitamos buscar cómo obtener un seguro médico. Hay muchos planes de seguro médico que están que dependen obviamente del ingreso económico de la persona, pero es muy importante que lo tengamos, que no estemos sin seguro cuando estamos aplicando a la residencia, porque eso va a poder ayudar a que nosotros no seamos carga pública. Tenemos una llamada, la señora Yolanda. Adelante, ¿en qué le podemos servir y cuál es su pregunta? Señora Yolanda, ¿nos escucha? Sí, la escucho. Claro que sí, adelante, ¿cuál es su pregunta? Mire, licenciada, mi esposo es ciudadano americano. Sí. Tenemos una hija. Sí, la escucho. Adelante. Mire, mi esposo es ciudadano americano. Tenemos una hija de 11 años. Mi esposo y nosotros vivimos en México. Y tenemos aquí un pequeño negocio, pero el negocio está a mi nombre, no al de mi esposo. Ok. Entonces, por lo de la carga pública, o sea, ¿cómo pudiéramos hacer? Porque no está a nombre de él. Pero al contrario, aún mejor, porque usted tiene su propio dinero con el negocio, pero es muy importante que ustedes sepan algo. ¿Su esposo ya la pidió a usted? No, todavía no metemos los papeles, ¿Su esposo hace taxes en los Estados Unidos, impuestos? Mi esposo está en México, va esporádicamente. No, yo entiendo que esté en México, pero aunque uno esté en países extranjeros, los americanos deben de ir a su embajada americana y hacer los impuestos. ¿Su esposo hace eso? No. Ok. Usted tiene que tener claro algo. Con respecto a lo de la carga pública, definitivamente van a tomar el hecho en cuenta de que su esposo no hace impuestos y eso la va a afectar. Un consejo, como su esposo todavía no lo ha pedido y ahorita este año no ha vencido la fecha de presentar los impuestos, usted debe de tratar de ir a la embajada americana, que su esposo vaya y presentar impuestos allá para poder utilizar esos impuestos cuando la vaya a pedir a usted. Ahora, hay personas, y el problema es la nueva regulación, porque yo conozco muchísimo, yo tengo clientes que, por ejemplo, el hijo está estudiando y los pide, entonces el hijo no tiene trabajo y está pidiendo a la persona, entonces la persona, el hijo busca un copatrocinador. Ustedes pueden buscar y van a necesitar un copatrocinador si su esposo no tiene los ingresos correctos, pero también usted tiene su propio negocio, tiene sus propios ingresos, usted puede demostrar a los Estados Unidos que usted, digamos, al venir a los Estados Unidos y dejar México, usted tiene su negocio, tiene solvencia económica, lo va por ejemplo, a vender el negocio, o que usted no lo va a vender y tiene un ingreso económico que garantiza que cuando usted venga a los Estados Unidos, usted no va a tener que depender del gobierno. Eso se pueden hacer cosas como esa, ¿oyó? Ok, entonces la sugerencia es que vayamos a la embajada aquí definitivamente en México, dígale a su esposo que llamó a nuestro programa y que la abogada de inmigración Morel Aguado le dijo que él, como americano, si él está generando ingresos en el extranjero, él debe de ir a la embajada americana y reportar sus impuestos o taxes en inglés a la embajada americana. El hecho de que las personas estén viviendo fuera de los Estados Unidos no es una excusa para que no hagan sus impuestos.
¿Ok? Ah, perfecto. Claro que sí, ¿En cuánto muchísima tiempo suerte. tendría si no ha activado su seguro durante un largo tiempo? El seguro social no se ¿cuánto desactiva, quiere el que lo seguro tenemos? social no se desactiva, el seguro social es de él es americano, tiene su seguro social hasta el día que él esté vivo, y el seguro social, si él no trabaja 10 años, no lo va a usar, si él trabaja 10 años después, lo va a usar. El seguro social no hay que activarlo, eso es algo que te lo dan y siempre va a ser tuyo, él es americano, no tiene ningún problema, hace sus taxes y ya. Ok, perfecto. Claro que Pues sí, señora. muchísimas gracias. Por supuesto. Entonces, así como vemos, como la señora Yolanda, es muy importante que nosotros sepamos, en este caso, ella tiene un negocio, ella tiene su solvencia. Entonces, el esposo, ¿qué está afectando? De que el esposo esté en México, pero el esposo no ha estado haciendo impuestos en los Estados Unidos. Obvio que va a afectar lo de la carga pública, porque al momento de que ella vaya a la embajada, es el esposo el que tiene que dar los impuestos y demostrar que tiene el ingreso. Pero también se considera el ingreso que la persona que está obteniendo la residencia y las habilidades y los idiomas y el nivel de educación y el tipo de trabajo de la persona que está obteniendo la residencia. En este caso, eso es beneficioso para ella. Entonces, es un ejemplo de que debemos de combinar ambas. Debemos de tratar de que quien nos está pidiendo tenga los ingresos suficientes, establecidos de acuerdo a la ley, porque no es que yo voy a decir qué ingreso tengo. La ley es la que lo establece en una tabla, que es el formulario I-864P, que cambia todos los años y que dice, dependiendo del tamaño de mi familia, es cuánto yo tengo que ganar. Ejemplo, en mi caso, yo estoy casada y tengo una niña. Yo tengo 3 personas en mi hogar, mi esposo, mi hija y yo. Si yo quiero pedir a mi papá, entonces yo tengo que ganar lo suficiente de acuerdo a lo que dice el formulario I-864P para 4. ¿Por qué 4? Mi esposo, mi hija, mi papá, que es a quien yo estoy pidiendo, y yo. Si yo tengo 2 hijos, por 5. Si tengo 3 hijos, por 6, y así sucesivamente. Incluso si yo anteriormente he pedido a mi mamá y ahora yo estoy pidiendo a mi papá, yo tengo que tener lo suficiente para 5. Mi esposo, mi hija, mi papá, mi mamá y yo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos exactamente cuánto es el ingreso que debemos de tener, de qué manera yo tengo que probar el ingreso, porque no solamente es los impuestos, es muy importante que ustedes sepan que ustedes tienen que demostrar a los Estados Unidos quien está pidiendo a la persona el ingreso de los últimos 6 meses y que en los últimos 6 meses yo continúo teniendo el ingreso suficiente que establece la tabla. Y ahí es donde nos encontramos en situaciones donde, por ejemplo, yo tuve unos muy buenos impuestos en el 2019 y ahora que los estoy haciendo tengo el impuesto correcto de acuerdo a la tablita, pero me quedé sin trabajo. Entonces, ¿cómo hago yo para demostrar mi ingreso de los últimos 6 meses si yo ya no tengo trabajo? Eso definitivamente va a ser una preocupación en el aspecto de la carga pública y va a afectar. Vamos a continuar hablando de este tema en lo que atendemos la llamada de la señora Josefina. Adelante, ¿en qué le podemos servir? Tengo una hija y a su esposo en los Estados Unidos. Disculpe, ¿me puede repetir un poquito? ¿Ande? No le escucho, ¿me puede repetir? Tengo una hija en Estados Unidos y a su esposo. ¿Tiene una hija en Estados Unidos y a su esposo? Sí. Okay. Y mi esposo es ciudadano americano hace 12 años. Ok. Sí. Y le metió la petición. Y tiene ya 12 años que le metió la petición y no puede, y pues no ha habido ni una información. ¿Quién presentó la petición para quién? ¿Su esposo? Permítame, señora Josefina, ¿su esposo pidió la petición para su hija o su esposo pidió la petición para usted? No, yo soy residente. Ok, ¿a quién pidió? ¿Cuál es la petición que tiene 12 años pendiente? No le entiendo. Sí. Señora Josefina, ¿quién tiene la petición pendiente por 12 años? La de mi hija y la de mi yerno. Ok, ¿y su hija dónde está? Casada ya, tiene 4 hijos. ¿Su hija dónde está, señora? De 18 años. Señora, ¿su hija dónde está? Ella está en Estados Unidos. ¿Y el padrastro la pidió o el papá? ¿Es papá o es padrastro? No, su papá. Ok. Su papá. ¿Y ella cuántos años tiene? Ella tiene 42. Ok, ¿y está casada? Ya está casada. Tiene 4 hijos allá. Ok. Tiene una niña de 18 años, acaba en marzo, una de 14, una de
de 6 y una de 2 años. Ok. ¿Y su hija entró legal o ilegal a los Estados Unidos? Entró ilegal, pero no la acogieron, ni tiene huellas, ni tiene Ok, nada. le voy a Ella explicar no la algo que está acogieron pasando en porque el caso de su hija. El esposo, el papá la puede pedir porque el papá es ciudadano y como ella está casada, la petición va a tardar 14 años, 12 a 14 años. Y dependiendo del país, como ella es México, tarda aún más. Pero asumiendo que la petición de ella está vigente, lo cual no lo está, tiene que esperar todavía muchos años más, creo que México está en el 98, si no me equivoco. El punto que ella tiene un gran problema, ella entró ilegal. Ella tiene que pedir un perdón por haber entrado ilegal. No es solo que mi papá me pide y ya nos olvidamos del hecho de que entré ilegal. No, tiene que pedir un perdón por haber entrado ilegal, que es el I-601A. Pero aquí hay un problema. Ese perdón I-601A es solamente para los hijos de residentes y de ciudadanos mayores de 21 solteros. Su hija no califica para ese perdón porque su hija está casada. Entonces, aunque el papá la haya pedido, incluso aunque la hija que tiene 18 cumpla 21 y pida a los padres, porque ahí no hay tiempo de espera, que es lo que yo haría, yo inmediatamente haría que en cuanto la hija cumpla 21 los pida, porque va a ser más rápido y les va a salir la petición en 6 meses y no tener que esperar otros 10, 14 años más a través del papá. El problema va a ser que aunque la hija la pida, ella entró ilegal. Entonces, ¿cómo va a ser ella para pedir el perdón? A menos que las regulaciones del perdón en el futuro cambien y permitan que los hijos casados y que tengan que los padres casados, que los hijos que están casados, los padres los puedan pedir y puedan pedir el perdón, no va a haber ningún perdón para ella. Es decir, sí, le van a aprobar la petición, pero el siguiente paso es, tenés que pedir la residencia. Para poder pedir la residencia, ella tiene que pedir un perdón porque ella entró ilegal. Entonces, si ella no tiene ningún perdón porque entró ilegal, ¿por qué no va a tenerlo? Porque ella está casada y ella no puede pedir un perdón demostrando un daño extremo hacia ustedes si ella está casada. El pegón es que ella está casada. Entonces ella no tiene ningún perdón, a menos que ella sea algo, y no la quiero confundir, pero sí se lo quiero decir, a menos que ella sea algo que se llama 245I, que significa que su hija ha estado viviendo en los Estados Unidos desde antes de diciembre 20 del 2000 y que ella la pidió alguien, no que lo aprobaron, simplemente que alguien presentó una petición familiar o de trabajo por ella antes de abril 30 del 2001. Entonces, si ella tiene algo así, ella podría pedir una residencia dentro de los Estados Unidos. Si ella no tiene eso, no lo va a poder pedir porque para poder pedir, I-601A, que es el único perdón que se puede hacer dentro de los Estados Unidos, aparte del 245I, que perdona la entrada ilegal, ella no lo puede hacer por estar casada, tendría que ser soltera. Y eso es algo muy importante que ustedes les aconsejo que le diga a su hija, que hablen con un abogado de inmigración, incluso pueden llamar a nuestras oficinas para que se lo expliquemos en detalle de por qué ella está estancada luego que le aprueben la petición. Sí, entonces ella qué debe de hacer para el perdón. Primero ver si califica, en este caso no califica, a través del I-601A no califica porque está casada y tiene que demostrar daño extremo al esposo que no tiene papeles porque también está en el mismo barco o a los padres, pero para poder hacerlo a los padres tienes que ser soltera y ella está casada, no es que tiene más de 21, no importa que tenga 50 años, 40 años, es que está casada. Entonces, si ella está casada, ella no puede pedir un perdón a través de ustedes y los hijos no son familiares a través de los cuales se pueda pedir el perdón, lamentablemente. Entonces, ella está estancada a menos que sea 245 y por eso le digo que es muy importante que ella consulte con un abogado de inmigración para que le pueda explicar esto que yo le estoy explicando en profundidad y que la familia entienda, ok, esto estamos haciendo, esto es lo que sigue, esto sí se va a poder, esto no se va a poder, va a llegar ella a poder obtener una residencia o no. Es muy importante, ¿oyó, señora Josefina? Sí. Bueno, adelante y muchísima suerte. Entonces, como podemos ver, en el caso de la señora Josefina, no solamente es que me pidan, es que también hay problemas. Cuando nosotros hemos violado las leyes migratorias, señores, siempre consulten un abogado de inmigración.
Es más, aunque creamos que no tenemos ningún problema, miren todas las regulaciones nuevas que hay. Hay muchísimas restricciones, hay muchísimos pero, hay muchísimos detallitos que si no los sabemos cumplir y no los sabemos hacer, nos pueden afectar la residencia y nos pueden arruinar la vida. Eso es muy importante que ustedes lo hagan de manera correcta. Es muy importante que ustedes entiendan de que el proceso migratorio es un proceso serio, que aunque se les permite hacerlo sin abogados de inmigración, tiene consecuencias legales y que una vez que ustedes firman esos formularios no pueden decir, no, es que yo no sabía, que conozco personas que han sido engañadas, que se van a sus países creyendo que les van a dar una residencia y se quedan estancadas siempre allá. Es muy importante. El caso de la señora Josefina es un caso claro, que ellos hicieron la petición, pero no tienen ni idea del proceso que sigue y que la hija no califica. Entonces, muy importante que ustedes hablen con un abogado de inmigración para que les diga, aquí es donde estamos, estos son los pasos a tomar, se puede o no se puede hacer algo. Y decirles, tienen que si no esperar a que la ley cambie y diga esto, y que ustedes sepan exactamente dónde están parados y de qué manera van a poder resolver su caso. Espero que este programa haya sido de mucha ayuda para ustedes. Es muy importante para nosotros transmitirle a ustedes lo que es el programa y las nuevas leyes. Les habló en su programa semanal de la inmigración y tú, su abogada Morel Aguado. Les deseo mucha suerte y muchas bendiciones y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.